Bueno, en esta serie de videos vamos a presentar un análisis descriptivo de algunas funciones elementales. Quiero aclarar que no nos vamos a meter en definiciones muy rigurosas, dando por sentado que tienen un conocimiento intuitivo acerca de las funciones elementales básicas. Simplemente a manera de repaso vamos a limitarnos exclusivamente a recordar algunas de las propiedades más importantes de estas funciones. Entre las primeras funciones que podemos analizar son justamente las funciones polinómicas y funciones racionales. Las funciones polinómicas, para empezar, son funciones que se ven justamente de esta forma, como sumas de productos por escalares, vamos a llamarle a estos números reales escalares, de las potencias de una variable x desde la potencia 0 hasta la potencia n. A estos números recordemos que les vamos a llamar coeficientes del polinomio. Ahora también, más aún, si digamos an es distinto de 0 y ak es 0 para toda k en los naturales, tal que k es mayor estricto que n, entonces vamos a llamar a n el grado del polinomio, en este caso del polinomio p. Es decir, vamos a decir que el grado de un polinomio va a ser la potencia máxima, por así decirlo, en la variable x que aparece en la expresión de la función. Nótese también otra cosa. ¿Qué pasa si justamente n es igual a 0? Si, digamos, la suma corre desde 0 hasta 0, pues entonces simplemente p de x va a ser algo de la forma a0 por x a la 0, que es a0, con a0 obviamente en los reales. Lo que quiero decir con esto es que para n igual a 0 los polinomios de grado 0 son justamente las constantes. También vamos a tener un caso particular que es el caso n igual a 1, que también es relevante. En el caso n igual a 1, si observamos, p de x va a tener la forma a0 más a1 por x a la 1, que es justamente a0 más a1x. A este tipo de funciones les vamos a llamar funciones lineales. Ojo, aquí estoy tomando, para que esto tenga sentido y no sea justamente una constante, estoy pensando que A1 es una constante distinta de 0. También, si ustedes se fijan, hay otro caso relevante que uno estudia usualmente en los cursos básicos, por ejemplo, de álgebra superior o en sus cursos básicos de geometría analítica. El caso en que n es igual a 2 también es relevante para nosotros porque es justamente los polinomios que tienen la forma a2 por x al cuadrado, que es justamente a0 más a1x más a2x al cuadrado, donde a2 distinto de 0. A estas funciones pues también se les llama funciones cuadráticas. Entonces estas usualmente se les llama funciones lineales. Función lineal. Estas, bueno, pues son las constantes. Mientras que pues estas son las que se conocen como función cuadrática. Entonces la función de los polinomios de grado 2, bueno, pues también van a tener su nombre. Se les va a conocer como funciones cuadráticas. Si ustedes se fijan, recordemos que el conjunto dominio de una función es aquel conjunto en donde la función toma valores, es decir, donde se puede, donde se puede definir a la función. O sea, de dónde va a tomar esos valores para poder aplicársele la función. A eso es a lo que me refiero con dominio de una función. Entonces, el dominio de una función es donde en este caso la relación funcional está completamente bien definida.
En este caso, los polinomios van a tener como dominio natural al conjunto de todos los números reales, aunque pues obviamente con frecuencia nos va a interesar estudiar una función polinómica en un intervalo. ¿Por qué digo que pues tienen como dominio a todos los números reales? Pues porque cualquier número real se puede multiplicar por sí mismo tantas veces como se quiera, y ese número se puede multiplicar por cualquier número real por las propiedades justamente de campo del conjunto de números reales. Entonces el dominio natural de una función polinómica pues va a ser justamente toda la recta real. Ahora, si ustedes se fijan, si toman dos polinomios, por cierto, voy a denotar de esta manera, voy a poner notación. Voy a denotar de esta manera a todo el conjunto de polinomios p de x de la forma k igual a 0 hasta n con ak x a la k, tal que ak es un número real y ak es igual a 0 para toda k mayor que n con k en los naturales. Entonces voy a denotar al conjunto de polinomios de grado n con coeficientes en los reales en la variable o en la indeterminada x de esta manera. Entonces observen una cosa, si ustedes toman dos polinomios, no necesariamente del mismo grado, polinomios de grado n y m respectivamente, utilizando justamente nuestra notación, lo que quiero decir es que p de x pertenece al conjunto Rn de x y q de x pertenece al conjunto, vamos a llamarle Rm de x, o sea, utilizando justamente esta notación. Eso quiere decir que p de x la podemos expresar como la suma desde que k es igual con 0 hasta n de ak por x a la k, y q de x la podemos expresar como la suma desde que k es igual con 0 hasta m de bk por x a la k. Ahora recordemos que por tricotomía n y m se pueden relacionar de tres formas diferentes. N puede ser igual a m, n puede ser mayor que m o n puede ser menor que m. Entonces supongamos que n es menor o igual que m. Eso quiere decir que entre n y m, al menos lo peor que te puede suceder es que n sea igual a m, o si n es estrictamente menor que m, pues al menos hay un número natural entre n y m. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos en principio que n es igual a m, ¿no? Si n es igual a m, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que sus polinomios tienen el mismo grado. Por tener el mismo grado, de alguna manera lo que puedo hacer es relacionarlos en operaciones aritméticas de la siguiente manera. La primera operación aritmética, y que es la operación relativamente más básica, pues es por ejemplo la operación suma. Lo que quiero ver es qué pasa si nosotros tomamos dos polinomios y los sumamos como funciones, ¿no? Al tomar, digamos, p de x más q de x, esto lo puedo expresar como, voy a expandir ahora esta suma, a0 más a1x más a2x cuadrada, así sucesivamente hasta llegar a anxn, y también voy a expandir la otra suma, b2x al cuadrado más bnx a la n. Estoy pensando ahorita en principio que los dos polinomios tienen el mismo grado. Entonces, en nuestras clases de álgebra básica, lo que nos dicen es que lo que tenemos que hacer es como relacionar
todas aquellas expresiones algebraicas que tengan las mismas características. En este caso, expresiones algebraicas que tengan la misma potencia. Por ejemplo, puedo relacionar las constantes. O sea, puedo sumar constantes. Puedo sumar los elementos, los coeficientes que tienen el mismo término en x con la misma potencia. Entonces, por ejemplo, puedo relacionar el coeficiente A1 con el B1, sumándolos, multiplicando en este caso por la potencia 1 de x, y así sucesivamente. Puedo tomar, por ejemplo, A2 más B2, x al cuadrado, etc. Esto nos da una idea justamente de cómo se suman los polinomios. Los polinomios se suman tomando los coeficientes correspondientes a cada potencia, sumándolos y luego finalmente multiplicando por la potencia correspondiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la suma de dos polinomios pues tiene que ser forzosamente un polinomio. Cuando tienen esos dos polinomios el mismo grado no hay ningún problema, se suman coeficiente a coeficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un polinomio tiene grado estrictamente menor que el otro? Entonces, en este caso estoy pensando en el polinomio AK por x a la k, que es el que yo nombré como p de x, y el polinomio q de x, que es la suma desde que k es igual con 0 hasta m de bk por x a la k. ¿Cómo le hago, digamos, en este caso para operar p de x más q de x? Pues creo que es muy simple, ¿no? Si n es estrictamente menor que m, puedo pensar incluso en un polinomio de grado n como un polinomio de grado m, donde voy a ponerle aquí a gorro, donde a gorro de k pues coincide justamente con AK si k se encuentra entre 0 y n, y 0 aquí estrictamente bueno, aquí menor o igual que m, perdón, y k entre m más 1 y n pues va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, puedo completar un polinomio de grado n, donde n es menor que m, a un polinomio de grado m con ceros. De esta manera, utilizando justamente las expresiones construidas en el caso anterior, podemos sumar justamente estos dos polinomios. Puedo sumar el polinomio p más el polinomio q, desde que k es igual con 0 hasta m, de AK gorro más BK por x a la k. Donde volvemos a repetir, AK gorro va a ser AK siempre y cuando k esté entre 0 y m, y 0 si k se encuentra entre m más 1 y n. Ahora, ya hemos definido la suma, podemos también definir el producto por escalares, por ejemplo. Si yo tomo c en los reales y tomo p de x, un polinomio de grado n, entonces c por p de x, por la definición que tenemos, sabemos que esto es c por la imagen de x bajo p. Pero la imagen de x bajo p pues es simplemente esta expresión que tengo aquí. Ahora recuerden que como c no depende de k, lo puedo introducir al símbolo de suma, obteniendo este polinomio, que lo podemos llamar, ahora vamos a ponerle a k', por así decirlo, por x a la k, donde ak' pues es justamente c por ak. Entonces lo que quiero decir con esto es que multiplicar un polinomio por un escalar
da nuevamente un polinomio.